Nutrición con Mikey Diet, episodio 184. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta, vuestra primera consulta completamente gratuita, que ya sabéis que aunque aún no aparezca en la web, podéis hacerlo a través del formulario de contacto. Además, para cualquier otro tema, podéis escribirme en mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos un miércoles más, miércoles 5 de febrero del 2020, para tratar un tema de ciencia de la nutrición. ¿Y qué vamos a tratar hoy? Pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que son esas adaptaciones metabólicas en la pérdida de peso, con lo cual podemos aprovechar y dedicar este episodio a todas aquellas personas que están estancadas y no entienden muy bien por qué. Porque puede ser que esto sea lo que está pasando. Porque a veces es cierto que nos da esa sensación de que cuanto más peso perdemos, más difícil es mantenerlo bajo o incluso bajarlo más. Eso es porque realmente existen una serie de factores metabólicos que muchas veces no tenemos en cuenta. Y sí es muy cierto que habitualmente hablo sobre todo de esos factores ambientales y del comportamiento que nos impiden o que dificultan conseguir perder peso y mejorar nuestra salud. Claro, esto lo hago por una razón, es por el hecho de que muchas veces nos centramos en números y nos olvidamos de estos factores que son tan importantes. Además de que es uno de los factores incluso de mayor importancia a la hora de trabajar para mejorar nuestra salud, para cambiar nuestros hábitos y demás. Pero a ver, vamos a sernos sinceros, no podemos negar que la fisiología es otro factor muy fuerte a tener en cuenta, y es que de hecho podríamos decir que entre los factores que regulan el balance energético tendríamos pues los ambientales, los controlados por el comportamiento, los que realmente cómo nos comportamos en base también muchas veces a esos factores ambientales, a factores personales e incluso a los factores homeostáticos, que son estos de los que vamos a hablar. Es decir, que al final es como si fuese un triángulo en el cual estos factores van a interrelacionarse entre ellos y son los causantes de, digamos, bueno, no los causantes, digamos, son los que manejan el peso corporal. Recordad además que si queréis artículos científicos, porque claro, al ser un tema más científico y más técnico, sí es verdad que os he dejado en la web bastantes enlaces a distintos artículos para que podáis también leer un poquito más sobre el tema. Pero aún así no quiero que sea demasiado complejo y demasiado específico ni demasiado científico acerca de estos factores. ¿Por qué? Primero porque necesitaríamos muchas horas y muchas ganas de estudiar, de escuchar algo tedioso y complicado, ¿no? Y aparte de eso, porque puede ser que algunas de las personas que me escucháis no tengáis suficiente conocimiento en materia de fisiología como para entender esto desde cero. Y habría cosas que se quedarían un poquito en el aire, y por eso digo lo de que necesitaríamos muchas horas para explicarlo bien. Pero voy a intentar resumirlo de una forma sencilla, pero que se entienda. Así que vamos a ver si lo consigo. En primer lugar, yo creo que tenemos que hablar del centro de mando. A ver, realmente tenemos un centro de mando que es el que controla todos estos aspectos endocrinos en relación al peso corporal. ¿Y cuál es ese centro de mando? Pues es el hipotálamo. A ver, ese centro de mando va a controlar todas las distintas señales que van a aparecer en nuestro cuerpo. Todas esas señales van a hacer que se segreguen sustancias, que se segreguen hormonas, que se envíen otras señales, y todo esto sirve para controlar distintos aspectos en relación al peso corporal. Ojo, que también el hipotálamo va a actuar en otras funciones, pero un poquito para que nos hagamos a la idea, ¿no? Entonces, realmente tenemos ese centro que envía señales. Pero claro, para realizar todo esto realmente se tiene que poner en contacto con otras partes de nuestro cuerpo, es decir, con el tracto gastrointestinal, con el páncreas, con el hígado, con el músculo, e incluso se pone en contacto con la propia grasa.
Claro, todo esto lo que nos indica es que realmente el hipotálamo sería ese centro de mando que manda señales al resto de los órganos para intentar un poquito digamos, favorecer o impedir la pérdida o ganancia digamos, de peso corporal. Claro, hay que tener en cuenta que cada una de estas señales va a provocar una serie de cascadas que sirven para realizar alguna función. ¿A qué me refiero con una serie de cascadas? Me refiero que una señal puede llevar a otra, que puede llevar a otra, que puede llevar a segregar X proteína o X hormona, y esto puede seguir mandando señales para hacer otras cosas. A eso me refiero cuando digo lo de las cascadas, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando hablamos el lunes acerca de lo de beber sin sed, decíamos que el simple hecho de que el agua pase por tu lengua ya te está mandando señales para quitarte esa sensación de sed. Claro, con esto lo que quiero decir es que realmente el cuerpo tiene esas señales para intentar ayudarnos y determinar que existe una situación concreta y que hay que actuar sobre ella. Por ejemplo, si no mandase una serie de señales que hace segregar una serie de compuestos y una reacción en cadena, no pararíamos de comer nunca porque no nos sentiríamos saciados. Es decir, que hay una serie de cascadas de señalización, hormonas y demás que actúan para realmente sentirnos saciados. Si eso no existiese, comeríamos hasta reventar. Entonces, por eso existe. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que hay cosas que pueden alterar estas funciones. Por ejemplo, aquí vendría el peligro de los alimentos hiperpalatables, que son sobre todo los ultraprocesados o comidas con muchísimo sabor. Es decir, por ejemplo, los ultraprocesados tienen cantidades estudiadas de sal, de azúcar, de grasas, que son de mala calidad, pero son sabrosas, son untuosas, con lo cual el tacto, porque sí, el tacto de la boca también entraría en juego en ese sentido. Todo esto, ¿qué pasa? Pues realmente están hechos los productos para que estén buenos. Y claro, esto puede hacer que esas señales se vean alteradas. Porque cuando tomamos un producto que tiene una serie de características de ese tipo, lo que nos está provocando son señales de placer. Y estas señales, a su misma vez, alteran otras tan importantes como serían la saciedad. Claro, ¿esto qué pasa? Que cuando nosotros tomamos esto, como se altera esa sensación debido al placer que provocan, entonces tendemos a tomar mayor cantidad de esos alimentos. Y esto, pues al final, por supuesto, se va a traducir en un mayor peso corporal y una menor salud. A ver, dicho de una forma poco científica, hay muchos dibujos tipo Los Simpson y no sé si Padre Familia también han salido cosas de esas, pero que realmente si tú pusieses, por ejemplo, un botón que da placer a un ratón cada vez que lo pulsa, el ratón lo pulsaría hasta morir, ¿no? A ver, esto no es nada científico, pero un poquito para que os hagáis a la idea de que al final esa sensación de placer va a alterar realmente esa función que debería decirte, oye, tienes que parar. Claro, hay que tener en cuenta que hay ciertas señales que mandamos al cerebro a través de otras acciones que pueden determinar una serie de reacciones. Entonces, esto sería la misma razón por la que, por ejemplo, hay drogas que aumentan el apetito y otras que producen saciedad. Y aunque he dicho que no voy a hablar de factores ambientales, simplemente permitidme decir una cosita corta. Que incluso la publicidad puede afectar a esas señales incluso en el largo plazo. Y esto también está descrito por qué. Pero bueno, eso no nos vamos a meter en ese tema. Ahora vamos a lo que pensábamos, ¿no? Lo de las alteraciones metabólicas en la pérdida de peso. Ya un poquito habéis entrado en materia, ya entendéis que hay una serie de señales, que segregan una serie de sustancias y demás. Claro, al final, realmente, cuando nosotros estamos en una situación que favorece la pérdida de peso, ¿el organismo qué hace? El organismo intenta adaptarse a esta nueva situación. Realmente es supervivencia pura, ya que puede ser que estemos en hambruna. Entonces, y de hecho, mira, os voy a decir una frase que me gusta mucho, que la dice mi compañero en Mikey Diet, y que dice que es cuando el organismo se pone en modo eco. Esto nos ha pasado en varias ocasiones, hablando de alguna persona o algún tal, y dice, pero entonces estamos presuponiendo que está en modo eco. Me hace mucha gracia esa frase porque realmente funciona un poquito así, ¿no? Ese modo eco, ese modo para ahorrar y demás. Pero ahora lo entenderéis mejor.
Digamos que podríamos determinar esto como una serie de fases, pero estas fases tened en cuenta que no va a ir una fase, luego otra, luego otra, luego otra, sino que un poquito todas van a actuar más o menos al mismo tiempo. Pero bueno, la primera fase, digamos, sería la obtención de energía. Es decir, el organismo va a preferir tirar de la glucosa. ¿Qué ocurre? Que esas reservas se agotan rápidamente. Hay que tener en cuenta también que la glucosa, bueno, tenemos la glucosa almacenada en forma de glucógeno. Sé que no me quería poner muy técnico, pero solo una cosita acerca de esto. Entonces ese glucógeno puede ser hepático, puede ser muscular y también tenemos la glucosa que ya está circulando en sangre. ¿Qué ocurre? Que es el glucógeno hepático el que realmente mantiene los niveles de glucosa en sangre a un determinado nivel, digamos. Claro, ¿qué ocurre? Que esas reservas se agotan muy rápido y ante una situación en la que tienes un déficit energético, va a intentar tirar de donde pueda y va a utilizar todas las reservas que tenga disponibles. Claro, cuando hablamos de todas estas reservas disponibles, sabemos que moviliza también grasas y proteínas. Y aquí hay un detalle muy importante. Es el hecho de que el peso perdido por la proteína se recupera muchísimo más fácil que el peso perdido por la grasa. Y esto no se debe únicamente al poder calórico, porque sabemos que un gramo de grasa genera 9 kilocalorías, uno de proteína genera 4, es decir, genera menos la proteína. Pero además de esto, realmente es importante tener en cuenta que la proteína tiene un 75% de agua, mientras que la grasa un 15%. Por eso, cuando perdemos de proteína, solemos recuperar antes ese peso, porque un gran porcentaje es agua y es mucho más fácil recuperarlo. No sé si esto ha quedado más o menos claro cómo iría, pero el caso es que el cuerpo va primero a coger esa glucosa, pero luego va a coger esas otras vías metabólicas dentro de la cual está la grasa y la proteína. Pero claro, ya va con miedo y estaríamos en la segunda fase. Sabe que algo está pasando. No sabe exactamente por qué, pero estamos necesitados de energía. Puede ser una hambruna, puede ser un momento que haya poca disponibilidad alimentaria. Eso es lo que está pensando el cuerpo. Entonces, por esa razón, va a intentar no gastar en tanta cantidad, es decir, va a intentar aprovechar al máximo la energía disponible y entraría en este supuesto modo eco. Claro, esto puede hacerlo de una forma muy sencilla. Disminuye el metabolismo basal, que digamos sería como... El metabolismo basal sería el que mayor cantidad de energía quema a lo largo del día. Entonces va a ser el primer punto donde actúe. Porque claro, nosotros... La energía que gastamos proviene de ese metabolismo basal, después del NEAT, ¿no? Que sería esa parte voluntaria e involuntaria del NEAT, esas acciones que hacemos que forman un poquito dentro también de la actividad física, pero a mí me gusta separarlo para que quede claro. El efecto termogénico que tienen los alimentos, cuando nosotros comemos, los alimentos tienen cierto efecto termogénico. Por ejemplo, las proteínas tienen un efecto termogénico mucho mayor que otros. Sí, es verdad que esto no es una gran cantidad, pero también es otra pequeña cantidad. Y luego también el mantenimiento de la temperatura corporal. Por eso, cuando estamos, por ejemplo, en una situación de mucho frío, nuestro metabolismo aumenta. Y por último, también el ejercicio físico, que dependiendo de la cantidad que hagamos, puede ser incluso igual de importante que el metabolismo basal. Claro, ¿qué ocurre en relación a esto? Que cuanto más agresiva es la pérdida de peso, es decir, cuanto mayor es el déficit calórico que estamos haciendo, entonces más rápidamente se va a activar esta fase y mucho más rápido va a disminuir ese metabolismo basal. Entonces tenemos que tener en cuenta que una pérdida agresiva de peso disminuye tanto el metabolismo basal más rápido y entra mucho más rápido en este supuesto modo eco, como el hecho de que vamos a quemar mayor cantidad de masa muscular. Y ya hemos hablado antes de que la masa muscular, el peso perdido por masa muscular, se recupera mucho antes que el peso perdido por grasa. Claro, ahora podríamos hablar de esa fase 3, ¿no? Entraremos como en esa fase 3, que no me quiero poner excesivamente teórico, pero es, digamos, que esa falta de energía producirá otros efectos, que sin entrar muy en detalle, disminuiría insulina, leptina e incluso la transformación de T4 en T3, que son las hormonas tiroideas. Claro, esto, además de esa disminución del metabolismo basal que hemos hablado, también lo hará de los efectos termogénicos. Pero creo que es importante remarcar lo de la tiroidea, ¿no? Esa baja conversión de T4 a T3. ¿Por qué? Porque puede afectar hasta en un 40, en un 60% la tasa metabólica basal. Y es que esto es una barbaridad, porque puede decir que tu tasa metabólica basal baje en 500 o 600 kilocalorías.
puede decir que si tus necesidades eran de 1800, puedan llegar a bajar a 1300 incluso. ¿Veis realmente lo importante que es tener en cuenta todo esto? Porque claro, puedes estar diciendo, jo, es que estoy comiendo poquísimo y sigo sin adelgazar. Sí, pero es que a lo mejor si ha bajado tu tasa metabólica basal en 500 kilocalorías, el efecto termogénico tras 100, luego también las acciones involuntarias del NEAT también han bajado y te bajan otros 100, al final realmente por muy poco que comas, tu cuerpo está intentando aprovechar al máximo esa energía. Y es muy interesante hablar de todo esto porque podríamos estar hablando de que tanto por la disminución de esas hormonas como por el aumento de otras, como la grelina, actuaría sobre diversos puntos en cascadas de reacciones que decíamos antes, desfavoreciendo incluso el uso y la metabolización y los efectos metabólicos de la grasa parda. De hecho, os he dejado también un artículo en relación a esto por si queréis leer un poquito más. Claro, hay que tener en cuenta que tendríamos que intentar combatir parte de estos procesos. Si es verdad que, por ejemplo, esta cascada de reacciones de la grasa parda que os comento, podríamos intentar combatirlo añadiendo actividad física. Y además, sobre todo, aquella enfocada a la ganancia y mantenimiento de masa muscular. ¿Para qué? Para evitar esa pérdida de masa muscular. Claro, podemos pensar, bueno, pero no pasa nada porque perdamos masa muscular. A ver, sí pasa a nivel de salud, pero a nivel de peso, porque dices, pero bueno, yo pierdo peso. Ese peso, aunque luego lo recupere, estoy recuperando de masa muscular, tal. Sí y no. Primero, por todos, digamos, cuando hablábamos de la pérdida de peso, hablábamos de esos factores comportamentales, ¿no? Es decir, del comportamiento. Con lo cual también ver esas fluctuaciones tan bestias del peso puede ser negativo para nosotras y para nosotros, aparte de otros efectos negativos, aparte de que disminuiría aún más el metabolismo basal, con lo cual no sería la mejor estrategia. La mejor estrategia sería intentar hacer esos ejercicios que nos ayuden a ganar o mantener la masa muscular. Y claro, aquí me puede saltar alguien que haya leído mucho y diga, no, porque cuando estás en déficit no existe ganancia de masa muscular. Depende del nivel. Si es verdad que en personas muy sedentarias que no han realizado suficiente actividad física, se ha visto que incluso en déficit pueden generar masa muscular. Así que mucho cuidado también con este tema. Y luego, bueno, sería como la fase 4, ¿no? Liberación de ciertos compuestos, como son la grelina y el GIP, que van a aumentar el apetito. Claro, tienes una falta de energía, ya intenta entrar en ese modo eco, pero es que también te va a decir el cuerpo, oye, necesito comer más. Y para ello tiene unos compuestos que aumentan el apetito y que te va a hacer muchísimo más difícil que seas capaz de decir que no a seguir comiendo. Y esto también es importante, porque además muchas veces hacemos una alimentación inconsciente, en el sentido de que comemos un poco más sin darnos cuenta. Claro, al final todo esto se suma. No es un solo factor, es el factor de que al final si necesitas 800 kilocalorías menos y encima estás consumiendo 100 más y hay otros factores a tener en cuenta, pues todo esto realmente va a actuar en contra de lo que nosotros queremos buscar. Claro, ¿cómo podemos actuar ante todo esto? Realmente, si nos basamos en el conocimiento que actualmente tenemos, habría que tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero, evitar una pérdida de peso brusca. ¿Por qué? Cuanto más brusca, más vas a acelerar estos mecanismos y vas a provocar una mayor pérdida de masa muscular. En segundo lugar, sería importante que realicemos actividad física, sobre todo aquella destinada a la generación y al mantenimiento de masa muscular, como hemos dicho antes, por esos efectos positivos que va a tener. También otro factor muy importante y que creo que nos tiene que quedar en la cabeza es que tenemos que evitar vivir en dieta permanente. No puedes estar pasando hambre continuamente. Lo que tienes es que mejorar tus elecciones alimentarias también para intentar que esas sensaciones de saciedad, de hambre, se regulen correctamente y no ocurra, como os he dicho, que podía ocurrir con esos alimentos que son hiperpalatables. Pero no podemos vivir en una dieta permanente, porque al final vamos a mantenernos en ese modo eco a largo plazo. Y tenemos que recordar que esto es una maratón, que no estamos haciendo los 100 metros lisos, que no podemos pretender perder en 3 meses lo que hemos ganado en 10 años, porque primero no es sano, segundo no es útil, tercero tiene mayor efecto rebote, cuarto vas a entrar mucho antes en este modo eco. Y podría seguir diciendo un montón de factores negativos a pensar que estos son 100 metros lisos y que en 3-4 meses vas a arreglar todo.
En 3-4 meses puedes conseguir muchas herramientas para conseguir arreglar todo esto a largo plazo, pero no vas a arreglarlo así, porque al final vas a terminar volviendo al punto en el que estás ahora mismo. Y yo creo que además seguro que hay un montón más de aspectos que deberíamos tener en cuenta, pero creo que nos podemos quedar con estos porque nos vale un poquito en función de lo que hemos hablado hoy. Así que nada, realmente he intentado explicaros un poquito el funcionamiento de este complejo aspecto de la nutrición de la forma menos técnica y más resumida que he podido. Y espero haberlo conseguido, espero que un poquito os quede claro todos estos detalles. Y al final tenemos que tener en cuenta que hay aspectos que escapan de nuestro control y que hay que tener en cuenta las mejores maneras de enfrentarse a ellos. Así que nada más, hasta aquí el podcast de hoy y por supuesto, para acabar, os agradecería si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en ebooks y por supuesto, si estáis escuchándome a través de YouTube, que me sigáis por ese canal. Y como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras y nos escuchamos en el siguiente podcast, mañana, con más y mejor. ¡Hasta luego!